Hoy no vengo a echarte miel por encima ni a decirte lo que quieres oír. He venido a soltarte una verdad que se está moviendo cerca de ti, y que explica por qué todo últimamente pesa más, y se siente como una cuesta infinita, como si alguien estuviera metiendo la mano en tu vida cuando no miras. Hay una mujer muy concreta, de las que te regalan una sonrisa perfecta, pero te taladran con la mirada, que no soporta verte firme, y en su cabeza hay una imagen clara, verte perdiendo estabilidad, verte contando monedas, y verte llamando a puertas que antes no necesitabas tocar. Y lo más inquietante no es solo la envidia, es algo más oscuro, es esa necesidad de sentirse poderosa a costa de tu equilibrio, como si quisiera demostrar que puede tocar tu casa, tu ritmo, incluso esa paz que buscas, cuando te sientas al final del día y apagas la luz. Y antes de que apartes esto pensando que suena exagerado, quédate, porque aquí aparece un detalle tan cotidiano que cuando lo escuches te va a atravesar, y en ese segundo vas a saber perfectamente de quién estoy hablando. Se siente que llevas tiempo haciendo encaje de bolillos, mirando números en la pantalla con el corazón encogido, calculando si este mes llega sin tener que recortar algo que te hacía ilusión, mientras por fuera sigues contestando con normalidad y subiendo esa foto como si todo estuviera bajo control. También se percibe ese cansancio que no es solo físico, es llegar a casa y soltar las cosas en cualquier sitio, quedarte en silencio mirando la nada, poner el móvil en silencio para no ver otra notificación que te altere, sentir que cualquier gasto inesperado o cualquier comentario fuera de lugar te desmonta el día entero. No es que estés flojo ni que te estés viniendo abajo, es que llevas demasiado tiempo cargando más peso del que te corresponde, y además fingiendo que no pasa nada, como si reconocer que necesitas apoyo fuera perder la partida. Y aquí viene lo delicado, porque esa tensión no nace solo de ti, hay alguien tensando la cuerda desde fuera, y no lo hace de frente, lo hace sembrando frases ambiguas, soltando comentarios en el momento justo, moviendo fichas pequeñas que parecen inocentes, pero que van creando un clima raro a tu alrededor. Si sientes que alguien intenta apartarte de lo que es tuyo, y no piensas retroceder ni un milímetro, deja abajo, nadie me pisa el terreno, dale me gusta ahora mismo, porque lo que se revela en segundos, cambia tu forma de mirar esta historia. Mira, sobre la mesa se impone la carta de la dama del filo, y cuando esta carta aparece, no habla de un golpe directo, habla de alguien que corta por los lados, que va quitando apoyos uno a uno para que el derrumbe parezca culpa tuya. Esta carta me pone delante una escena muy concreta, una conversación donde se usa tu nombre como si fuera un tema de sobremesa, con ese tono de quien dice que se preocupa, pero en realidad está dejando caer veneno. Es la típica situación de pasillo, de portal, o de grupo donde se comenta lo justo para dejarte mal, y luego se remata con un «yo no he dicho nada, solo me preocupa». Si últimamente has notado miradas raras, silencios que antes no existían, o gente que responde más frío sin motivo, no es paranoia, es que alguien está preparando el terreno. Hay dos figuras alrededor de esto, y te las describo para que las reconozcas sin que yo tenga que inventar nombres, porque tu vida ya los tiene. Una es la presencia silenciosa, alguien que está cerca, que escucha más de lo que habla, que ha visto cosas y no sabe todavía si intervenir, pero su mirada ya no es neutral. La otra es la tercera voz, esa persona que opina, que mete cucharada, que dice yo solo digo, y con eso enciende fuegos pequeños que luego crecen solos. Entre esas dos figuras se mueve esta mujer, que no siempre aparece en primera línea, a veces manda recados, a veces usa a otros para quedar limpia. Y atención a esto, porque en cuanto identifiques cuál de esas figuras se está dejando usar, todo cambia, y la dinámica se transforma de manera inesperada, para bien o para mal. Ahora aparece la carta del candado de sal, y esta carta es una protección, pero no de cuento, es una protección práctica, de límites, de pruebas, de cerrar puertas donde entra el aire frío. Te están pidiendo que dejes de explicar tanto, que dejes de justificarte, porque cada explicación se convierte en material para quien quiere torcerte la historia, y manipular la verdad a su favor. Esta carta habla de revisar documentos, mensajes, acuerdos, de guardar capturas, de anotar fechas, de no confiar en el luego te lo paso, porque ahí es donde se cuelan las trampas. También habla de tu casa, de tu espacio, de esa sensación de querer ordenar un cajón y acabar ordenando la vida, porque el desorden externo se parece demasiado al ruido que te han intentado meter dentro. Quédate con esto, porque en breve vas a tener una oportunidad de poner una cerradura simbólica, y esa cerradura va a tener nombre y apellidos,
que marcarán un antes y un después. Cuando percibes que alguien mueve fichas en tu contra, y decides que tu nombre no se toca ni se mancha, deja escrito: mi sitio no se negocia, suscríbete ya mismo, porque lo siguiente que descubres aquí cambia las reglas y te mantiene alerta. Quizá ya has vivido pequeñas señales que no supiste colocar, como pensar en alguien y que justo te escriba, o abrir una red social sin motivo, y ver una frase que te describe la situación al milímetro. A veces la señal es tan simple como escuchar en la calle una conversación ajena, y sentir que te hablan a ti, como si la vida te pusiera un subtítulo. Otras veces es ese impulso de revisar un correo antiguo, y encontrar algo que te confirma una sospecha que llevaba semanas tragándote, porque esto no va de magia, va de que tu intuición está madura, está despierta, y cuando algo no cuadra, lo notas aunque no haya discusión. Si te has sorprendido repasando mentalmente escenas, recordando quién dijo qué y cuándo cambió el tono, es porque tu mente está intentando protegerte, y hoy te doy permiso para que le creas. Lo más delicado es que esta mujer no solo quiere verte mal, quiere verte reaccionando, quiere que pierdas los nervios, que contestes un mensaje con rabia, que hagas una llamada impulsiva, que te equivoques. Porque si te equivocas, ella gana un argumento, y si te justificas, ella gana una historia, y si te callas, ella inventa el final, que puede ser muy diferente a la realidad. Por eso el juego aquí es fino. Es como caminar por una cocina de madrugada sin encender la luz, con cuidado de no hacer ruido, pero sabiendo dónde están los obstáculos. No se trata de vivir con miedo, se trata de moverte con estrategia, con calma, con esa serenidad que desespera a quien quiere verte caer y que busca tu debilidad constante. Y escucha bien el giro que viene, porque en tu entorno hay alguien que no está tan lejos como crees, que va a soltar una frase exacta, y esa frase va a delatar la fuente. Antes de seguir, quiero que te fijes en algo muy humano, muy de vida real, porque ahí está la pista, el detalle que te ayudará a entender todo lo que sucede. Cuando alguien te pregunta demasiado por tus planes, por tu dinero, por tu alquiler, por si te renuevan, por si te vas a mudar, no siempre es interés, a veces es recopilación. Cuando notas que una conversación aparentemente amable acaba siempre en lo mismo, en saber si estás bien, si te llega, si puedes, si aguantas, ahí hay un mapa que se está dibujando. Y esa mujer, la de la sonrisa afilada, ya tiene parte del mapa, pero le falta una pieza, y esa pieza se la está dando alguien de tu círculo sin darse cuenta. Quédate, porque lo que viene no es una advertencia genérica, es la escena exacta donde vas a entender cómo se ha estado moviendo todo, y cuál es tu papel en ello. Hay momentos en los que notas que alguien sonríe delante de ti, pero algo en su actitud te hace desconfiar, y te pone en alerta sin saber muy bien por qué. Quiero saber si también lo detectas tan rápido. ¿Te ha pasado últimamente? Leo, lo que voy a decir ahora te va a encajar, como cuando por fin encuentras la llave correcta en un llavero lleno de llaves, porque llevas tiempo probando explicaciones y ninguna abría la puerta. En tu día a día hay una incomodidad que se repite, como si cada vez que intentas avanzar, algo se retrasa, alguien te responde tarde, un trámite se complica, o una conversación se enfría justo cuando necesitabas claridad. Eso no es mala suerte, es interferencia, y lo más perverso es que se disfraza de normalidad, como si fuera solo la vida siendo difícil, cuando en realidad hay intenciones ocultas. Hay una mujer que se mueve con paciencia, que no ataca de frente, que espera el momento, y cuando cree que puede, empuja para que te quedes sin base. Y lo que te va a sorprender es que no estás sola, está usando una dinámica concreta que se repite en tu entorno, y hoy la vamos a desactivar. Se ve que has tenido que elegir tus batallas, como cuando estás en una semana cargada y decides no contestar a todo, no por pasotismo, sino por supervivencia. Se ve esa sensación de estar a punto de explotar por una tontería, y luego darte cuenta de que no era la tontería, era todo lo acumulado. También aparece el gesto de mirar el móvil y sentir un pinchazo, no por el mensaje en sí, sino por quien lo envía y por lo que siempre trae detrás. A veces te has descubierto ensayando respuestas en la cabeza, como si tuvieras que justificar tu vida entera en 4 líneas, y eso cansa más que cualquier trabajo. Y aquí viene una verdad importante, no estás exagerando, lo que te incomoda es real, y tiene un patrón, una repetición que no puedes ignorar ni minimizar bajo ninguna circunstancia. En esta mesa se marca la carta de la escalera rota, y esta carta habla de oportunidades bloqueadas a propósito, de un acceso que se corta,
de un apoyo que se retira justo cuando más falta hace. Es como cuando confías en alguien para un favor simple, y de repente no puede, no sabe, no contesta, y te quedas colgando con la sensación de haber molestado. Esta carta me enseña algo muy concreto. Alguien está diciendo que te está ayudando, pero en realidad está retrasando, está poniendo pegas, está haciendo que dependas más de lo que crees. Y ese alguien no necesariamente es la mujer principal. Aquí entra la figura ambigua, la que parece neutral, la que se coloca en medio, y desde ahí decide que te llega y que no. Te describo a la mujer que quiere verte en la calle, de una forma que no falla, porque no se presenta como villana, se presenta como salvadora. Le gusta opinar de lo que deberías hacer, pero nunca se moja cuando toca poner algo real. Le encanta él, yo en tu lugar, y luego desaparece cuando hay que firmar, llamar, acompañar o sostener. Tiene una relación rara con el dinero, o presume o se queja, pero siempre lo usa para medir a los demás, y cuando habla de estabilidad, lo hace como si fuera un premio que se concede. También aparece como alguien que se ofende fácil, pero no por sensibilidad, sino porque la ofensa le sirve para manipular, para hacer que otros se posicionen, y si ya te suena a alguien, no lo descartes, porque lo que viene es la prueba que te faltaba. A veces sientes que alguien compite contigo en silencio, que observa cada paso que das, y mide tus movimientos como si fueras una amenaza real. Dime si también percibes esa tensión cuando entras en un sitio, ¿lo notas al instante? Ahora aparece la carta del espejo de humo, y esta carta es la de las medias verdades, la de los mensajes reenviados sin contexto, la de las frases sacadas de sitio para hacer daño. Esta carta me muestra un escenario típico, una conversación donde alguien dice, me han dicho, y cuando preguntas quién, se hace el silencio o se cambia de tema. También me enseña un gesto muy concreto, el de alguien que mira de reojo cuando entras, como si esperara tu reacción, porque ya le han contado una versión de ti. Esta carta no solo habla de lo que dicen, habla de cómo te intentan provocar para confirmar su relato, y si te ha pasado que entras en un sitio, y el ambiente está raro sin motivo, ahí está el humo. Hay un detalle que te va a resultar incómodo, pero te lo digo con cariño, porque te libera, porque reconocerlo es el primer paso para cambiar la situación que te afecta. A veces, por querer quedar bien, por no crear conflicto, has dado información de más, has contado planes antes de tiempo, has explicado tus movimientos como si tuvieras que pedir permiso. Eso no te hace ingenuo, te hace humano, porque cuando confías, hablas, y cuando estás cansado, hablas más de la cuenta para que te entiendan, y esta mujer se alimenta de eso, no porque seas débil, sino porque ella sabe escuchar lo que le conviene y guardar lo que le conviene. Por eso, a partir de ahora, el silencio selectivo va a ser tu superpoder, no el silencio de tragarte todo, sino el silencio de no dar munición. También aparece la sombra del pasado, y no siempre es una persona, a veces es una etapa donde te sentiste vulnerable, donde casi te faltó suelo, donde prometiste que no volverías a pasar por lo mismo. Esa memoria te hace hipersensible a cualquier señal de inestabilidad, y por eso ahora notas enseguida cuando algo se tuerce, incluso si los demás no lo ven. Hay noches en las que te acuestas y el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga, y empiezas a repasar conversaciones, a recordar un comentario, a preguntarte por qué alguien insistió tanto en un tema. Ese repaso no es obsesión, es tu instinto intentando proteger el hogar, la calma, la vida normal que tanto cuesta construir y que merece ser defendida con todas tus fuerzas. Y atención, porque en los próximos días, después de un silencio que se alarga, va a llegar un mensaje que parece inocente, pero trae una trampa muy concreta. Hay personas que no soportan verte avanzar, y cuanto mejor te va más incómodas se ponen a tu alrededor. Cuéntame si has sentido esa energía rara cuando compartes una buena noticia. ¿Te ha ocurrido más de una vez? Leo, ahora llega el punto en el que todo se coloca, porque la obsesión de esa mujer no nace de la nada, nace de una pérdida, de un miedo, y de una comparación directa contigo. No es solo que quiera verte sin casa, es que no soporta que incluso con dificultades, sigas levantándote, sigas cumpliendo, sigas teniendo dignidad cuando otros se derrumban. Hay algo en tu forma de resistir que le deja en evidencia, como si tu estabilidad, aunque sea frágil, demostrara que su manera de vivir no es la única. Y aquí viene el giro. Esa mujer no solo mira tu vida, está intentando ocupar un espacio que cree que le pertenece, un lugar, un reconocimiento,
una posición, incluso un vínculo. Si pensabas que todo era por dinero, atención, porque hay un componente emocional y social que lo vuelve más peligroso y que hace que la situación sea mucho más compleja. Se presenta la carta de la corona vacía, y esta carta habla de alguien que necesita ganar a costa de otros, porque por dentro se siente pequeña, desplazada, reemplazada. Esta carta me enseña que esa mujer ha tenido una caída de imagen reciente, algo que no se ha contado del todo, un fracaso que se tapa con orgullo, o una situación donde se sintió humillada. En lugar de asumirlo, busca un chivo expiatorio, alguien sobre quien proyectar el desastre, y ahí entras tú, porque eres visible, porque haces cosas, porque sigues adelante a pesar de todo. También me muestra que hay un grupo, un entorno, una familia o un círculo donde se compite por quien está mejor, y ella quiere que seas la prueba de que ella tenía razón, porque esto no va de justicia divina, va de dinámica humana, y se rompe con un movimiento inteligente. Hay un riesgo real aquí, y prefiero decirlo claro, porque te protege, ya que esa mujer va a intentar provocar una escena, un conflicto que parezca espontáneo, una discusión por un detalle, un comentario que te saque de quicio, o un cruce en un sitio donde haya testigos. Porque si consigue que reaccionen de ti como persona conflictiva, ella gana respaldo, y entonces su plan de dejarte aislado se vuelve más fácil, que es como cuando alguien te empuja con el hombro y luego dice, mira cómo se pone, y te quedas con la rabia de la injusticia. Por eso, el control emocional aquí no es aguantar, es elegir el terreno, elegir el momento, y sobre todo elegir el registro, porque hay una diferencia enorme entre responder y caer en la trampa. Aparece la carta del juicio de papel, y esta carta es literal, habla de escritos, de normas, de contratos, de pruebas, de lo que se puede demostrar. Esta carta me tranquiliza, porque indica que la verdad se sostiene cuando se ordena, cuando se documenta, cuando se pone en una línea de tiempo clara y comprensible para todos los involucrados. También habla de una conversación con alguien que sabe, alguien más práctico, una persona que te dice, haz esto así, guarda esto, no firmes aquello, contesta de esta manera. Puede ser un gestor, alguien de confianza, alguien que ya ha pasado por algo parecido, o simplemente esa persona que siempre tiene la cabeza fría, pero lo que cambia el juego es que dejes de jugar en el terreno de la opinión y pases al terreno de los hechos. Cuando alguien intenta hacerte quedar mal delante de otros con comentarios sutiles, pero pillas la intención al vuelo, me interesa saber si respondes o prefieres observar en silencio. ¿Cómo reaccionas normalmente? Ahora, lo más delicado, porque aquí se revela la motivación oculta de otro personaje, es que la figura ambigua que mencioné antes, esa que parecía neutral, en realidad está intentando quedar bien con todo el mundo, y en esa necesidad te ha puesto en riesgo. No lo hace por odio, lo hace por cobardía, por miedo a perder su lugar, por querer seguir siendo aceptado en el grupo, y a veces es alguien que te aprecia, pero no te respeta lo suficiente como para proteger tu información, y eso duele, porque esperabas lealtad. Es como cuando cuentas algo en confianza y luego te llega deformado por terceros, y te quedas pensando, ¿cómo ha salido esto de aquí? Y esa decepción es parte del giro, porque te obliga a redefinir quién está dentro y quién está fuera. También aparece un reflejo incómodo, alguien que te muestra lo que ya no quieres repetir, no porque sea malo, sino porque representa una versión de ti que ya no encaja. Puede ser una relación vieja, una amistad de años, o un entorno donde siempre se ha normalizado el drama, y esa mujer se apoya en ese entorno, porque ahí las cosas se resuelven con rumores, con bandos, con silencios, y ya no estás para eso. Se nota que últimamente valoras más la paz que la intensidad, y eso es crecimiento. Aunque a veces se sienta aburrido o solitario, es una señal de madurez y de aprendizaje profundo. Hay un momento muy concreto, en una tarde donde todo parece normal, en el que vas a escuchar una frase que te va a encender una alarma, porque esa frase no podría haber llegado a esa persona, si alguien cercano no la hubiera filtrado. Hay días en los que te levantas con una intuición fuerte sobre alguien, y al final del día se cumple tal cual lo pensabas. Pásate por aquí y dime, ¿confías siempre en tu primera impresión? El elemento que pone en riesgo el desenlace positivo es sencillo y humano. El miedo a perderlo todo te puede hacer actuar con prisa, porque cuando uno se siente amenazado, quiere arreglarlo ya, mandar el mensaje ya, confrontar ya, explicar ya, y esa prisa es justo lo que ella espera. Así que el reto aquí es aguantar unas horas, respirar, consultar,
escribir y no enviar, dormir una noche si hace falta, porque la claridad llega cuando el cuerpo baja. Hay un fin de semana distinto, con una conversación breve, donde se decide algo importante, y esa decisión no la toma ella, la tomas tú, y eso cambia el rumbo de la historia. Quédate, porque lo que viene es la parte donde se ve cómo se rompe el plan, sin violencia, sin espectáculo, y con un resultado tangible, de esos que hacen que vuelvas a dormir del tirón. A veces el problema no es lo que dicen, sino cómo te miran cuando creen que no te das cuenta. Comparte conmigo si también captas esos detalles pequeños que lo cambian todo. ¿Te fijas mucho en eso? Leo, lo más potente de todo esto es que el plan de esa mujer se cae, cuando dejas de darle acceso, y ese cambio empieza hoy, no dentro de meses, hoy, en cómo respondes, en lo que compartes, en a quién le abres la puerta. Aquí no hay que ganar una guerra, hay que cerrar un grifo, porque ella se ha alimentado de información, de reacción, de caos, y cuando eso se corta, se queda sin fuerza. Te veo tomando una postura distinta, más sobria, más firme, como cuando decides ordenar tu casa y de paso decides ordenar tu vida, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Y lo mejor es que no vas a hacerlo solo con intuición, lo vas a hacer con pasos concretos, con acciones pequeñas que juntas son una muralla, así que quédate muy cerca, porque ahora sí se ve la salida real, y no es simbólica, es práctica. Lo primero que se marca es una conversación corta, casi administrativa, donde pones un límite sin abrir debate, como quien dice, esto se hace así, y punto. Puede ser con quien te estaba retrasando cosas, puede ser con alguien que tenía llaves, acceso, información, o con alguien que se creía con derecho a opinar de tu techo. La clave es que no das explicaciones largas, no entras en el barro, no te justificas, y esa falta de drama desconcierta a quien esperaba verte nervioso. También se ve un movimiento de papeles, de revisar pagos, de confirmar condiciones, de llamar a un sitio y preguntar lo que nadie pregunta por vergüenza, y eso te devuelve poder, porque el miedo se alimenta de lo desconocido, y en cuanto tienes datos, el miedo baja. Aparece la carta de la casa en pie, y esta carta es un sí rotundo a la estabilidad, a mantener techo, a recuperar control del espacio propio. Esta carta no promete lujo, promete seguridad, promete continuidad, promete que no te van a sacar de donde estás por el capricho de nadie, y también habla de un apoyo que se activa, alguien que quizá no hablaba mucho, pero cuando ve claro el juego sucio, se posiciona. Puede ser esa presencia silenciosa que estaba observando, y que ahora decide decir, basta, o simplemente decide no seguir el cuento de la otra, marcando un límite definitivo y necesario. Cuando esta carta aparece, la sensación es la de llegar a casa, cerrar la puerta, y notar que el aire cambia, como si por fin pudieras soltar los hombros. Ahora se marca un detalle que te conviene mucho, y es que la red de rumores se rompe sola, cuando se le quita el espectáculo, pero esa mujer va a intentar una última maniobra, una provocación final, un comentario en público, una indirecta, una historia contada a medias para ver si picas. Y aquí te veo haciendo algo muy inteligente. No respondes donde ella quiere, respondes donde importa, con quien importa, y con un tono impecable que demuestra seguridad y control absoluto. Es como cuando alguien te manda un mensaje con veneno, y contestas solo a lo operativo, sin tocar el anzuelo, y de repente el otro se queda sin juego. También se ve que guardas pruebas, no para vivir en guerra, sino para estar tranquilo, porque cuando sabes que puedes demostrar, ya no te tiemblan las manos. Oye, cambiando un segundo de vibra, cuando alguien te cae mal desde el minuto 1 sin razón clara, pero el tiempo te acaba dando la razón, quiero leerte por aquí. ¿Te ha pasado más veces de las que admites? Aparece la carta del puente claro, y esta carta trae la oportunidad nueva, el paso hacia una etapa más estable, incluso si ahora parece que estás solo aguantando. Puede ser una mejora en ingresos, un cambio de condiciones, una propuesta que llega por una vía distinta, o un acuerdo que te da margen para avanzar con tranquilidad y confianza. Esta carta habla de un día aparentemente normal, de esos en los que vas haciendo lo tuyo, y de repente entra una llamada o un mensaje que desbloquea algo, y te das cuenta de que llevabas semanas con un nudo, por algo que se podía resolver. También habla de que eliges mejor a quien le cuentas tus planes, y eso hace que tus proyectos crezcan sin interferencias, porque la tranquilidad aquí no viene por suerte, viene por estrategia, y esa estrategia empieza con 3 acciones muy simples. Primera acción,
Reduce información, comparte solo lo necesario, y si alguien insiste, cambia de tema con naturalidad, como quien no se da cuenta, porque no debes explicaciones de tu vida. Segunda acción, ordena lo práctico, papeles, fechas, pagos, mensajes, porque cuando el terreno está ordenado, nadie puede empujarte con cuentos, ni manipularte con argumentos vacíos o sin fundamento real. Tercera acción, elige un aliado, una sola persona fiable, de esas que no hacen teatro, y cuéntale lo esencial para que si hay ruido, haya también una voz que sostenga la verdad. Esto no te convierte en desconfiado, te convierte en responsable, y se nota que ya no estás para migajas ni para dramas heredados, sino que buscas estabilidad y respeto en tu vida. Y lo más bonito es que en cuanto haces esto, tu energía cambia, duermes mejor, comes mejor, incluso caminas distinto, porque el cuerpo agradece cuando la vida deja de ser una defensa constante. Lo que pasa con esa mujer es que cuando ve que no consigue sacarte de tu sitio, se revela su vacío, y mucha gente lo nota, porque su actitud cambia y se vuelve evidente. No necesitas convencer a todo el mundo, solo necesitas coherencia, y la coherencia se ve en lo diario, en cómo hablas, en cómo cumples, en cómo no entras al trapo. En una semana donde todo se acelera, vas a notar que ciertas personas se alejan solas, como cuando dejas de perseguir y de pronto se despeja el camino. También vas a notar que alguien que estaba callado se muestra más cercano, quizá con un gesto simple, un ¿cómo estás?, dicho de verdad, o un ofrecimiento concreto. Ese es el mundo real recolocándose a tu favor, no por magia, sino porque has dejado de permitir el acceso a quien venía a desestabilizar, y eso es un gran logro personal y emocional. Cierra los ojos un segundo y quédate con esta ancla. Cuando aparezca la duda, cuando la cabeza quiera correr, recuerda que tu calma es tu escudo y tu claridad es tu llave. No estás destinado a perder el techo, estás destinado a aprender a protegerlo, y esa diferencia lo cambia todo, porque te devuelve el mando, el control y la paz que mereces tener siempre. Hoy se ve una estabilidad que se consolida, se ve un límite que funciona, se ve una conversación que te libera, y se ve a esa mujer quedándose sin escenario, sin público, sin combustible. Si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete para no perderte la siguiente, y nos vemos en tu próxima lectura, donde seguiremos explorando juntos el camino hacia tu bienestar y crecimiento.